Bueno, estamos de regreso en el programa y ahora vamos a hablar de cultura. Y esta vez he invitado a la arquitecta Mónica Loaiza. Es una joven arquitecta que ha participado en los proyectos de recuperación del tambo La Cabezona, uno de los tambos más importantes que tiene la ciudad, a un costado del puente Bolognesi, entre el puente Bolognesi y Plaza Vea. Que ha sido realmente emblemático, pero ella no tiene que ver y pensar solamente en la recuperación arquitectónica, sino lo que ella ha buscado es darle vida junto con otros profesionales, así es que vamos a hablar de eso, porque además, gracias a esos proyectos, ha sido merecedora de 2 premios al respecto. Bienvenida, Mónica. Buenas tardes, Enrique, y a toda tu audiencia. Bueno, sí, La Cabezona fue un proyecto que lo iniciamos de manera colaborativa en el año 2013. Se dio que un gestor cultural aquí en Arequipa, el señor Alberto Peralta, decidió incorporarse a este sistema de puntos de cultura, que no es otra cosa como especie de acupuntura urbana, pero a través del arte y la cultura que se hace a nivel nacional. Acupuntura urbana, vamos a tratar de explicarles. Acupuntura urbana es una intervención relativamente pequeña, pero con muchos efectos y que fue creada por un conocido arquitecto brasileño, ¿no es cierto? Sí, él fue elegido alcalde, pero en realidad este término fue acuñado mucho antes. Fue un arquitecto finlandés que usó este tema de acupuntura urbana y luego el arquitecto… El alcalde de Curitiba. El alcalde de Curitiba fue el que ya lo instauró como medidas para reestructurar ciertas zonas de manera estratégica. Y eso dio mucho efecto en Curitiba. Cuando uno piensa en una arquitecta, lo que piensa uno es recuperación arquitectónica, es decir, paredes, las cosas, lo que se hizo previo a la visita del hoy rey de España cuando era el príncipe de Asturias, Felipe, cuando llegó aquí con su esposa. Pero ustedes han hecho algo más, han hecho que esas paredes cobren vida. ¿Cuál es el concepto del tambo antiguo y el concepto de tambo hoy gracias a su proyecto? Bueno, creo que el tambo siempre nos ha enseñado la manera en la que nosotros debemos de actuar en él, ¿no? Cuando nosotros concursamos sabíamos que queríamos incidir en los procesos creativos dentro del centro histórico de Arequipa. El concepto antiguo de tambo era más que todo un lugar donde se podía hacer descansar a las recuas, o era como lavandería, o también había sido un molino. Los comerciantes llegaban de la sierra, descansaban ahí porque no entraban todos a la ciudad. No entraban. Después, debido a diversos procesos tanto económicos como culturales del centro de Arequipa, se convirtió en la vivienda para la clase obrera, y es ahí donde se empieza a tugurizar y ya no es solamente un lugar de paso o de repente hospedaje, sino se convierte en vivienda. Casi un vecindario de un solo caño. Se podría decir, pero lo interesante del tambo es su configuración, o sea, cuenta con espacios públicos dentro del mismo espacio habitable, y eso hace que… Es una ciudadela. Claro, una pequeña ciudad. La vivencia sea mucho más bonita. Era una gran familia, o sea, siempre han dicho, en el tambo nunca te sentías solo. Era una de las cosas que siempre nos decían, aquí en el tambo nunca te puedes sentir solo. Claro, aunque el gran problema era la tuburización, que en gran medida fue recuperada gracias a la cooperación española, que hizo que los cuartos insalubres se convirtieran inclusive en habitaciones interesantes, hasta con baño propio, ¿verdad? Claro, ya fue un tema ya más problemático, porque después del terremoto del 2001 los tambos quedaron totalmente deshechos. Era muy difícil vivir ahí. Es por eso que muchas personas también decidieron salir de los tambos. Y entonces, lo que facilitó la intervención. Lo que facilitó y de alguna manera permitió que haya un compromiso por parte de las personas que sí se querían quedar en el tambo, ¿no? Y yo no estuve en el proceso de rehabilitación, pero nos dimos cuenta que se podría decir, este contenedor tan bonito que se había hecho, que se había formado a través
de esta gestión de la municipalidad provincial y también de la ESI, también en colaboración de los habitantes del Tambo, había perdido tal vez esa energía que había antes y nosotros... Se habían convertido en una suerte de museos y ya no había vida. Algo así. ¿Cómo le...? Te pregunté, ya nos diste el concepto anterior. ¿Cuál es el concepto de tu proyecto, del proyecto que tienes junto con otro grupo de profesionales? Queríamos hacer una intervención urbana, pero esta intervención urbana estaba desde el punto de vista de microarquitectura. O sea, no queríamos nuevamente incidir sobre el espacio, sino sobre las personas, porque de alguna u otra manera creemos que el espacio es ese vacío, no solamente son las paredes que están alrededor, sino es ese vacío donde se produce la interacción. Es el contenedor. Es el contenedor. Y los humanos somos el contenido. Entonces nos dimos cuenta que en el Tambo estaba aún latente la memoria. O sea, no era un recuerdo vago de un pasado en el que, bueno, sí me acuerdo que existía esto o el otro, sino era una realidad abierta al uso. O sea, era tangible. Es más, existen algunas personas que siguen trabajando la artesanía, talabartería, el sillar, carpintería. Entonces nos dimos cuenta que no íbamos a conseguir mucho tratando de nosotros proponer algo, sino teníamos que convivir con ellos y a través de esta convivencia escuchar la propuesta que ellos tenían hacia nosotros. Y se dio porque fue así cuando empezamos a hacer el documental, cuando se empezaron a hacer algunos talleres, cuando nos hablaban, sacaban sus álbumes, las personas, mira, este era tal, de tal familia, mi vecino, mi cuñado, y dijeron, ¿qué tal si hacemos un gran álbum familiar? Claro, estamos dentro de una gran familia, hay que hacer un álbum familiar, pero necesitamos un repositorio, un lugar donde esa memoria se vea tangible. Es por eso que en uno de los espacios que, como se ha mostrado anteriormente, decidimos... Ahí ya lo están mirando. Ajá, volverlo a la memoteca, o sea, el lugar de los recuerdos. Pero esta memoteca no significaba que iba a ser a partir del 2013 hasta el final de los tiempos, sino entendíamos que el espacio tenía que ser mutable, generoso y mutable al continuo habitar de las personas. Hoy podía ser la memoteca, como mañana podía ser de repente un lugar de reuniones o de repente un lugar de exposición de arte, etc. O sea, tenía que no sufrir en el tiempo como ya estaba sufriendo, sino abrirse a esa multiplicidad de usos. El tiempo nos ha ganado, pero quiero hacerte una pregunta final. ¿Crees que hoy los tambos se están consolidando como centros de articulación del pasado de Arequipa con el presente? Que podemos ir allí y encontrar cosas interesantes y departir con gente que vive allí. O sea, son museos vivos. Claro, es la ciudad histórica habitada. Ese es el término que hemos acuñado nosotros, ¿no? Ciudad histórica. Te agradezco mucho por haber venido, Mónica. Mónica es arquitecta, junto con otros profesionales han ganado 2 concursos precisamente no por la recuperación arquitectónica, sino por darle vida a los tambos y articularlas con nuestra sociedad. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Hoy.